carga como que tiene varios niveles, desde abajo hacia arriba. Desde acá es una carga, bueno, cuando yo lo voy haciendo el proceso, lo voy sublimando, llega un momento en que esa carga llega a un plano 6 potencial, y luego del plano 6 ya viene un plano 7 que ya sería otro tipo de gas, ¿sí? Porque acá quiero, justamente con cargas, a mí me viene que nosotros estamos procesando esas cargas que son una especie de gas, pero hay diferentes tipos de gases. Es más, podríamos decir que Dios es un gas. Que hasta la parte ondulatoria es un gas. ¿Sí? Pero hay distintos tipos de gases. Y ahí vamos a ver, el oxígeno, en la atmósfera hay solo un 23% de oxígeno. Después hay otros gases. Pero digo, ese 23% de gas, ¿cómo se genera? Se genera por el proceso que están haciendo las antenas de procesar esas cargas. Porque en un momento la atmósfera era imposible respirar en la Tierra. A medida que esas antenas empezaron a morir, nacer y toda esa vida se generó, pudimos generar un porcentaje de oxígeno, ¿sí? Entonces, el proceso de descubrir o ir cambiándole la carga tiene que ver con ir sutilizando ese gas. Y dice, podemos saber si logramos colocarlos en modo receptor a las antenas no vivas. Sí podemos. Y tiene que ver con esto que dice Carmen. Cuando se va transformando esa carga, y yo con un observador de mayor velocidad puedo darle propósito a lo que me está pasando, como lo que hablamos con Luz, cuando puede ella misma darle propósito a lo que le está pasando, ahí empieza a colocar a esa antena como receptora. Ahora, como lo ve Carmen, como emisora, por eso le emociona, la tiene como emisora, ¿sí? Entonces, estamos viendo el alfa, el omega, el principio, el final, pero lo que tenemos que ver es cómo es el proceso ahora. Vamos a ver un poquitito acá en este procesar las cargas de esas antenas. Van haciendo un proceso que es del alfa al omega, pero el omega, Garnier se da cuenta que era esta letra W justamente, ¿sí? Es como de la A a la W, no de la A a la Z. Entonces se da cuenta que faltan 3 letras en el alfabeto griego, y estas son la 25, la 26 y la 27. Nosotros hicimos en el evento 25 lo femenino en el nuevo escenario global. Y empezamos a ver que ese femenino era la muerte. Es decir, que ya desde el 25 ya nosotros estamos trabajando la muerte. Porque el 25 es el 7, es el futuro, y es esa oscuridad, ese miedo a, bueno, lo que me lleva, ¿no? Pues lo que me lleva, lo que me aspira, si se quiere, cuando dejo la tierra, cuando dejo el cuerpo, me aspira un gas de otra categoría, pero que me chupa y me lleva, me aspira, me saca del cuerpo. Entonces, eso es la muerte para nuestra biología, ¿sí? Es el abandono del cuerpo, pero viene a modo de una aspiración que hace el universo, que hace el vacío, la nada, que también es otro gas, diferente, ¿sí? Y que está en el universo. ¿Con qué tiene que ver? No sé, tiene que ver quizás con los agujeros negros, tiene que ver con la explosión de las estrellas, con la muerte,
de las estrellas, de los soles, ¿sí? Por eso nos da tanto miedo la oscuridad, porque es la muerte, es ese 7, es esa esencia. Entonces, en el 26 ya vimos ese potenciales para el tiempo presente, cómo poder fluir con esos potenciales, y vimos las 3 realidades, Rho, RS y RI, ¿sí? Para poder saber qué es el MAC-Rho. El MAC-Rho es la Tierra, el MAC-RI es esa realidad imaginaria colectiva que estamos haciendo, que estamos generando. Y en ese 26 pudimos ver cómo bajar ese potencial, cómo fluir en ese potencial, cómo actualizar ese potencial. ¿Sí? Ahora en este 27 es conectar con la finalidad, que es el 7 y 2, 9, de todo eso que es la no existencia, la finalidad del no vivo, de todo lo que no están, de ese vacío, de esa nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos, para poder observarlo, tenemos las 27 letras y también tenemos los 3 ejes cartesianos, ¿sí? Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje Z, para los que saben de geometría, es lo que va a dar la profundidad, porque hasta ahora nosotros estamos viendo un plano. Estamos viendo un plano que tiene es como un binomio, o es como justamente estos códigos binarios, ¿sí? Es bueno o malo, ¿sí? Es lindo o feo, está vivo o está muerto, ¿sí? Pero en el eje Z está la posibilidad de darle la tercera dimensión al espacio-tiempo. Esa tercera dimensión, que es la 3D, tiene que ver con la profundidad. Esa profundidad es lo que hace un no vivo con nosotros de alguna manera. Nos da esa posibilidad de ir más profundo, ese no vivo, o esos no vivos de nuestro transgeneracional. Entonces, el eje Z es esa posibilidad de ir a lo profundo, ¿sí? Ese es el Z, es darle profundidad al espacio y al tiempo. ¿Cómo le doy profundidad al espacio y al tiempo? Integrando justamente la no existencia. Porque lo que existe, ¿qué es? Espacio y tiempo. Lo que no existe es esa tercera posición que nos va a brindar ese eje Z. Y con ese eje Z están todos los no vivos que le van a dar profundidad a mi vida, a mi historia, a mi biografía. ¿Sí? Por eso Andrea decía que cuando ese no vivo vino, que fue su pareja, ahí cambia todo, cambia su percepción, cambia la profundidad con la que va a ver las cosas, sus relaciones, su hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el eje Z? Es la profundidad en los vínculos. ¿Y qué pasa? ¿Y la profundidad en qué? La profundidad que yo tengo conmigo misma, ¿sí? Porque como decimos, antena siempre está como en referencia externa la antena, ¿no? Como ¿vieron esas antenas de Wi-Fi que ahora colocan así en la parte más alta de la ciudad, en una montaña? Ahí colocan las antenas de Wi-Fi. ¿Qué hace esa antena? Esa antena irradia a la ciudad. Siempre están como en referencia externa las antenas. Entonces, los no vivos tienen el potencial de darnos una referencia interna y de hacer una profundidad interna.
¿sí? Que es otra cosa. También está el eje Z en los vínculos de los vivos, por supuesto que sí, pero con los no vivos son esa posibilidad de profundidad conmigo misma. Entonces esa A es una A, esa A de antena es una A del pasado y esa otra es una A del futuro. Pero las dos son antenas en autorreferencia. Las dos son A en autorreferencia. Porque el no vivo no está en otro lado que dentro mío. O sea, no está en el cielo, no está en la... O sea, no está, es una conexión mía, interna, el no vivo. Sí. Sáquenle a gas. No recuerdo. Tengo tantos números en la cabeza, pero me parece que es 28. Ah. Sáquenle. A ver. Voy a tener que tener la aplicación a mano. Ah, en tu celular. Sí, 28, Romina, sí. 28. Sí, 28. Wow. O sea, esa antena que primero es sodio, después es gas, cuando ya irradia. ¿Sí? Esa es la segunda etapa de la antena. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Es como un segundo lenguaje, una segunda charla porque digo, es volver al abecedario de nuevo. Entonces, exacto, al diálogo, es un segundo diálogo con la antena. ¿Sí? El primero fue más concreto, más biológico, más del sodio, más de ese metal, porque el sodio es un metal que está en nuestro cuerpo. Es más metálico, ¿sí? Pero esta nueva A, es una nueva conversación más abstracta y más de profundidad. Entonces, más de profundidad ya no es solamente lo que la antena me dice a mí, es lo que quizás me dice, pero también lo que yo le digo, lo que yo le informo a esa antena. Mira, ahí dice universo 128, es integrar al 1 y el 28. ¡Wow! ¡Qué genial! El universo es una antena de gas. Totalmente. Además, hablando de estados, la palabra estado suma, aquí le saqué, 67, la palabra estado. Me surgió esto porque estamos hablando de sodio, gas, son estados, ¿no? De la materia, por así decir. Entonces, eso es 67. Y la lupa de antena es 6776. Wow. Hay una ida y vuelta. Realmente la profundidad de este eje Z. Y es ese nuevo estado que tiene el no vivo, ¿sí? Estaba en un estado materia, ¿no? En el estado de la materia concreto, en el estado sólido, si se quiere, de la materia estaba. Y ahora no es que no está pasando por otro estado ahora, ¿sí? Se está uniendo al universo con los otros gases y está en ese estado 28. Cuando yo me doy cuenta que lo que nosotros estamos... Antena y cadáver tiene la misma lupa, 6776. Sí, y las dos son 56. Sí. Exacto. Las dos son 56, antena y cadáver. Y claro, cuando me voy a ver el Sol, ¿no? Porque claro, la estrella nuestra de nuestro sistema solar, que es el Sol, en realidad es una bola de gases, ¿sí? Que en su mayoría es hidrógeno y helio. Y también tiene sodio, tiene Na. ¿Sí? De hecho, ese color medio rojizo es el sodio, lo que le da a ese color a medio rojizo. ¿Sí? En mercurio hay mucho sodio también.
Entonces, claro que nosotros tenemos que procesar las cargas de estos astros, primero de este sol. Es un montón, tenemos que procesar esas cargas. Imagínense que uno dice, no quiero. Y claro, y cuando uno dice, no quiero o no puedo, antena biológica no viva. Porque ¿cómo no voy a querer? O sea, estoy para eso. Estoy para procesar es más, es el costo que tiene el sol y todo lo que nos da. Nos da un montón de cosas el sol. Pero, ojo, que tiene la otra parte, que es la del trabajo nuestro, que es procesar esos gases a través de las cargas que nos vienen transgeneracionales y familiares. Como ustedes saben, en el cierre de la apertura temporal hay más explosiones solares, ¿sí? Los científicos, ellos dicen que el ciclo es de 22 años, en donde hay 11 años de mínimo solar y 11 años de máximo solar. Desde el 2008 al 2019 estuvimos en el mínimo solar. Desde el 2020 al 2031 vamos a estar en el máximo solar. O sea que vamos a estar procesando más cargas de las que veníamos procesando. Muchas más cargas. O sea que esto que está pasando no es nada en comparación con lo que va a pasar en estos últimos 10 años. ¿Sí? Y eso es para estar en anticipación también. ¿Y por qué tantas antenas no están pudiendo? Porque lo que se viene es procesar todas las explosiones solares que se van a venir ahora, en donde se altera el campo electromagnético de la Tierra, en donde quizás esto que estamos haciendo por internet, quién sabe, quizás no lo podamos hacer en un futuro, ¿sí? Entonces, digamos, la anticipación es esa, es estar preparados también, anticipados a todas esas cargas que vamos a tener que ir procesando en estos años. Y del 2008 al 2019, fueron como años muy, digamos, si bien fueron muy activos, también fueron de dejarnos ver cosas. Porque cuando no hay tanta explosión solar, no hay tanta carga solar, hay más vacío, hay más tranquilidad, si se quiere. Entonces, cuando hay más tranquilidad, nosotros podemos ver más cosas, podemos procesar más cosas. No hay tanta ebullición solar. Cuando nosotros pasamos los humanos a ver al Sol como el centro, digamos que todos los planetas estábamos girando alrededor del Sol, lo que pasó es que ahí se activa la lógica en el humano. Y ahí empezamos a ver más allá de las creencias, más allá de los dioses, los mitos. Por eso para nosotros el Sol es esa conexión con la lógica. Y la Tierra es esa criatura. En uno de los eventos, creo que fue en este 25, que vimos que la Tierra, siempre veíamos, ¿no? Como, bueno, la Tierra y el Sol, o veíamos a la Luna y el Sol como una pareja, pero en realidad la Tierra es una hija del Sol, es como una criatura, ¿sí? Cuando Garnier habla de el creador y las criaturas, está hablando del Sol como el creador y las criaturas como los planetas. Entonces, esa criatura es como una antena también. De hecho, toda la sal que tienen los mares tiene que ver con ese sodio que se está diluyendo, se está como sintetizando todo ese sodio de esa gran antena. El sodio es un metal y ese metal se diluye por el agua, por los mares de la Tierra.
Entonces, para poder procesar estas cargas, lo que vamos a tener son 3 inconscientes, ¿sí? Un inconsciente que es el biológico, que todos conocemos y que gracias a Hammer sabemos cuáles son sus capas embrionarias. Un inconsciente que es simbólico, que tiene que ver con esta realidad subjetiva y que cada uno de nosotros tiene diferentes símbolos. Por eso, cuando nosotros nos quedamos en los símbolos, nos quedamos en ese segundo nivel, ¿sí? Por eso cuando hablamos de inclusive del sol y de la tierra, que muchas veces se deja como la tierra, la Pachamama, el sol, pero yo veo que muchas veces lo dejamos como en ese plano platónico, ¿no? O inclusive poético a lo que es el sol y la tierra. Lo estamos dejando en ese plano 2, en ese plano de realidad subjetiva, en ese inconsciente simbólico, ¿sí? Por eso es que quiero que veamos al sol como ese gas, inclusive a ese creador como ese gas, ¿sí? Que gracias a ese gas nos sentimos calentitos. Ahora que estamos en invierno acá en el sur, tenemos ese calor, ¿sí? En los espacios, en los ambientes, y que cuando no está, aparece el frío, aparece la ausencia, aparece la falta. Entonces, más desde una perspectiva lógica, no tanto platónica, al sol, a la tierra. La tierra es una antena que está procesando, gracias a todas sus especies, está procesando todas las cargas que vienen del sol y de las otras estrellas. Y que cuanto más especies nosotros perdemos en nuestro planeta, es como menos antenitas tenemos para procesar esas cargas. Entonces es algo netamente lógico, ¿sí? Por eso tenemos animales, por eso tenemos hijos, por eso tenemos plantas, flores, porque nos están ayudando a procesar toda esa información. Entonces, ese simbólico, ¿sí? Por eso en el simbólico ahí estaría como la mayor interferencia que nosotros tenemos. Porque ahí dejamos, como que no pasamos a ese tercer nivel que dentro de las 3 realidades sería el RI, y que dentro de estos 3 inconscientes sería el inconsciente sincrónico, ¿sí? Que es el de los números, ¿sí? Por eso en el inconsciente sincrónico está el RI y en el RI está el código, ¿sí? Los códigos están ahí. Por eso necesitamos cambiar los códigos. Y estos encuentros en donde, claro, un grupo se junta a procesar una información, de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es cambiando el código de la muerte, de lo que significa la no existencia, de lo que significa un fallecido, un muerto, ¿sí? Porque estamos empezando a utilizar este inconsciente sincrónico que tiene que ver con los números. El simbólico tiene más que ver con las letras, tiene más que ver con las palabras, tiene más que ver con las imágenes, con los iconos, ¿sí? Pero el sincrónico tiene que ver netamente con los números y con la información. Y ahí está esa diferencia de la que habla Garnier, en donde él dice, la información va más rápido que la luz, porque sería parte de este inconsciente sincrónico que estaría como más allá del gas. Perdona que te interrumpa. Biológico da 90, simbólico da 100 y sincrónico da 123. Ahí tenés ese uno con la antena. ¡Wow! ¡Qué genia! ¡Wow! Son esos 3 inconscientes los que nos están ayudando a procesar esas cargas. Viste que el biológico no llega al 100. Por eso necesitamos
el simbólico para poder hacer el sincrónico, la antena. Ahí, pin. Es el puente para, el simbólico es el puente para poder cambiar el código, porque en realidad el código está de antes, no es que nosotros ahora lo estamos cambiando al código adrede, no se ve, es como, es abstracto, no se ve, pero está ahí, ¿sí? Entonces, ese sincrónico es muy importante porque ahí están los códigos, están todos los códigos. Y miren, de nuevo, código, ¿no? El código es lo que decimos juntos. Código, juntos, nada más. En Ni nada comunidad, menos. en comunidad, ¿no? En comunidad, en conjunto. ¿Qué dice esta comunidad? Entonces, claro, hablamos en código porque estamos poniéndonos de acuerdo, estamos acá poniendo alma, corazón y vida, porque no es solo vengo, doy el evento, no, nosotros familiarmente estamos súper implicados biológicamente con cada uno de los eventos. No es solamente voy a dar un taller, no, es implicarse en alma, corazón y vida. Por eso hablan para algunas personas, para otras les es tan difícil ver los códigos en los números. Digo, porque, viste, a mí al principio me costaba, me resonaban, pero no sabía ni qué querían decir, pero después fui entendiendo, entonces es esa conexión que tenés que hacer para visualizar en el código lo que te dice una cuenta que te dan, la cuenta del agua, ¿no? Usted tiene que pagar tanto. Y mirar el código, porque en ese código hay una información. Por eso es lo codicho de todo, digo. Y por eso Exacto, los códigos... es lo que cambiar el destino de la Tierra, porque nosotros, digamos, vamos a darle una posibilidad nueva a la Tierra si podemos cambiar los códigos. Es decir, la respuesta biológica de la Tierra va a estar relacionada a los códigos que nosotros vayamos activando, nuevos, todos juntos, ¿no? Es nada más y nada menos que eso, digamos. ¿Qué? ¿El derretimiento de los polos qué es? ¿Es una respuesta biológica de la Tierra? ¿Cómo se va a preservar de la intensidad solar? Y bueno, la Tierra hace una respuesta biológica, se va a preservar, se va a tapar de agua y se va a preservar, digamos. Le va a dar un tiempo más, digamos, es una respuesta biológica. Entonces, la respuesta biológica, nada más y nada menos que del futuro de la Tierra, también depende de cada uno de nosotros. Exacto, porque como antena, o sea, la Tierra como antena también atrae diferentes elementos, ¿no? Así como atrajo a los meteoritos, porque necesitaba justamente generar esta masa, que había perdido mucha masa, necesitaba generar masa, bueno, necesita generar masa atrayendo a un meteorito. Ella sola equilibra su masa. Nosotros también la equilibramos a la masa. De hecho, un cáncer, una respuesta biológica, es parte de equilibrar la masa, ¿sí? De equilibrar las cargas. Claro, es como el equilibrio homeostático. Exacto, tenemos que equilibrar las cargas. Por eso el tema del útero genera una proliferación celular, ¿no? Porque siente que algo le falta. ¿Sí? Y siempre están ahí informando los no vivos dentro de estas biologizaciones. ¿Sí? Es muy, a ver, hay un DHS, ¿sí? Como dice Hammer, del inconsciente biológico, pero también hay un inconsciente sincrónico y un inconsciente simbólico operando ahí. Es decir, que hay un no vivo sincrónico y un simbólico que es lo que significa para mí ese no vivo. ¿Sí? Porque en el simbólico está el significado. Sí, Yomi,
Lo que me surge es, Bueno, acá en Perú, quizás a diferencia, o no sé, en otros países, pero aquí en Perú tenemos una gran creencia en que el fallecido, mira, sin tomar importancia de lo que él no vio, con toda la carga que se fue, además, lo que se lleva como antena biológica no viva y nosotros aquí vivos, le ponemos la foto, le hacemos un altar, le ponemos velita y empezamos a pedirle, porque según nosotros nuestra creencia se convierte en un ángel. Y en ese ángel, para pedirle que nos ayude, que nos brinde, que nos proteja, ¡qué enredo total! Que esto no tiene nada de malo, el único problemita es que pones a esa antena de emisora y vos de receptora. Entonces, por eso les decía el tema de cuando me ayuda un no vivo, ¿no? Es esto, peligro, oportunidad. Porque vos te pones como el bebé que toma de la teta. El tema es cómo cambiar la lógica de la antena para que no necesariamente tiene que ser una cosa o la otra, sino que va a estar con esta función nueva de receptora. Quizás también sigue siendo emisora, pero con una nueva función que es receptora. Entonces, la conciencia es algo que es un proceso, que no es, de hecho, la humanidad, la Tierra, todo es un proceso que va siendo justamente en el procesamiento de esas cargas, en donde el resultado final es la conciencia, es un ida y vuelta, exacto, no es que solo va a ser receptora, va a ser emisora, pero va a poder tener esta corriente alterna, si se quiere, va a poder tener ahora esta antena. Pero bueno, no me quiero detener tanto en emisora, sino más instalar este aspecto receptor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, nuestra vida va a ser parte de ese procesamiento de esas cargas de el no vivo más el propósito que se le va a poner a esa antena y a esa conciencia. Claro, este proceso, o sea, para que llegue a la conciencia tiene que haber un proceso. Y ese proceso va a ser de administración, dijimos, de las cargas. No tanto de represión de las cargas, no tanto de evitar las cargas, no tanto de sacarme de encima la carga, no, de administrarla, ¿sí? Entonces, en este sentido, cada antena de la familia va a ser importante, porque me va a ayudar en esa labor de administración de las cargas, ¿sí? Por eso se distribuyen desde el inconsciente sincrónico también los dobles, ¿sí? Porque los dobles son como moléculas, son dentro de la familia, son moléculas. Entonces, a veces hay 3 que se llevan muy bien. Bueno, eso es una molécula. ¿Sí? Después por ahí hay 2, otra molécula que se llevan muy bien. Y no significa que se lleven mal con la otra molécula, sino que tienen una afinidad, tienen una resonancia y se juntan mejor para procesar las cargas. Eso lo podemos ver después con los números en el inconsciente sincrónico. A ver, ¿quién con quién se junta para administrar determinada carga? ¿Sí? Entonces, vamos a tener en estos 3 tiempos, pasado, presente y futuro, 3 inconscientes, dijimos también, y de estos 3 inconscientes tenemos 3 materias o 3 sustancias, ¿sí? Tenemos la sustancia blanca en nuestra biología, ¿sí? Que vendría a ser como la parte más consciente o más lúcida, si se quiere, o más evolutivamente más nueva. Y después tenemos la sustancia gris, ¿sí? Que vendría a ser como un preconsciente. Y después tenemos la sustancia negra, que es ahí en donde se está procesando toda la mayor cantidad de carga de ese inconsciente sincrónico. ¿Sí? ¿Qué les parece esto?
¿sí? Porque nosotros pensábamos que tenemos sustancia gris y blanca, pero no, tenemos las tres en nuestro cerebro. La sustancia oscura es como la antimateria, Ro. ¡Exacto! Es la antimateria de nuestro cerebro. Es así, es genial. Y está ahí. Es dark. No sé si vieron la serie. Es dark. Ahí. Ahí se da, en ese sincrónico se da el mayor procesamiento de esas cargas. ¿Sí? Entonces tenemos con qué procesar. Nada más que cada una está procesando algo diferente. La gris tiene más que ver, por eso la sustancia blanca, después ustedes cuando hagan sus investigaciones van a ver que la sustancia blanca tiene más que ver con el movimiento, ¿sí? Con la reacción, con las, justamente con la médula espinal, ¿sí? Es todo lo blanco, todo lo que me hace reaccionar rápidamente. En cambio, la gris y la negra tiene más que ver con justamente la caja negra nuestra. Ahí son todos códigos. ¿Sí? Entonces, bueno, y fíjense en que hay muchas biologizaciones que tienen que ver con la sustancia negra, como por ejemplo el Parkinson. El Parkinson y también este tema de las adicciones tiene que ver con el núcleo accumbens, tiene que ver con esa parte bien pesada y que nosotros tenemos en esa sustancia negra, de la cual se desdoblan las informaciones. Porque en la sustancia blanca y en la sustancia gris el desdoblamiento es lineal, pero en la sustancia negra el desdoblamiento, la transferencia de datos es no lineal. O sea, es distinto, digamos, como uno viene como por un eje y el otro viene como por otro eje, los diferentes tipos de materias o sustancias. En todo lo que tenemos para administrar. O sea, estamos administrando, tenemos los inconscientes, tenemos la sustancia, tenemos los hemisferios cerebrales, tenemos los 3 tiempos, tenemos, o sea, si no queremos procesar, si no queremos vivir, queremos pasar a antena no viva, es otra cosa. Pero miren todo lo que tenemos para procesar las cargas. Para procesar estas cargas también tenemos el calendario orgánico, ¿sí? Que justamente tiene números, tiene que ver con el inconsciente sincrónico, tiene que ver con el inconsciente biológico, porque es todo lo que nos va pasando en nuestra biología, y con el simbólico también. En el simbólico, claro, ¿qué anoto ahí? Mis percepciones, mis conflictos, como les decía el otro día, la paz. La paz que yo siento es una paz que tiene que ver con la descarga de mis cargas, pero también es una realidad subjetiva. Entonces, anoto ahí mis procesos orgánicos, subjetivos, simbólicos y sincrónicos por los números y las frecuencias. Pero voy a tener 2 fases dentro del calendario, dentro de la cuarentena. Voy a tener 2 fases. Como todos vieron que son 2 fases, ¿no? El día y la noche, son como esta bifacidad de los procesos. También hay una bifacidad dentro del calendario. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo le puse nombre a esas 2 fases. Una es de zona orgánica normal o natural y la otra es zona orgánica especial, ¿sí? En zona orgánica especial son esos momentos en donde nosotros estamos con una frecuencia muy baja, estamos como
quizás muchas veces en depresión dentro del mes o dentro de la cuarentena, estamos que no nos aguantamos a nadie, ni a nosotros mismos, ¿sí? Menos a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿no? Como que tenemos un momento así dentro del mes que es complicado. Y no es solo femenino, es femenino y es masculino también. Si ustedes prestan atención, si se sincroniza con que esa zona orgánica especial la está viviendo el femenino y después el masculino, y bueno, ya ahí es wow. Pero es muy importante empezar a tener en cuenta que ustedes anoten, yo ya lo tengo anotado, yo ya sé de qué fecha a qué fecha estoy en la zona orgánica especial. Tiene que ver con las lunas, tiene que ver con justamente con este procesamiento de las cargas, ¿sí? Es como que hay un momento en donde, no sé si se procesan más cargas o qué, pero biológicamente hay como una depresión biológica. Uno no está para atender a nadie, para visitar a nadie, ni para que lo vengan a visitar, pero después uno dice, no, pero no es siempre así, ¿no? Como, no soy siempre así, antisocial. Pero si me agarrás en uno de esos días, capaz que te digo, no, me voy a hacer un departamento allá en, no sé, al otro lado del río, y capaz que me lo hago, y después se me pasa. Los conflictos son cotidianos dentro del procesamiento de las cargas, pero si el conflicto perdura durante mucho tiempo, este conflicto se transforma en trauma, ¿sí? Y ese trauma es lo que después ya conocemos como DHS, constelación, etc. Y claro, el tipo de carga que nosotros tengamos que procesar tiene que ver con el rol, ¿sí? O sea, ahí de nuevo, ¿no? El tipo de carga es, bueno, si es madre, si es hija, si es padre, ¿no? Si es hijo, hija, miren, hija es 28, igual que gas. Pareja 5-3, tiene que ver con el rol, ¿sí? Y miren qué interesante, porque rol da 47 igual que droga, ¿sí? O sea que el rol es como una droga, si se quiere, para las antenas. Y eso es lo que genera la mayor cantidad de carga. Porque no puede haber una mutación del rol, ¿sí? No puede haber una transformación. De hecho, no podemos ponerlas en receptoras a las antenas no vivas porque, claro, porque sería como cambiar el rol. Si mi mamá es la emisora y yo soy receptora, entonces, ¿cómo hago para que ella se vuelva receptora? O mi papá. Y no, sería como, ¿no? Es como todo un proceso de conciencia, trascender los roles. Pero ese es el proceso de liberación de las cargas. Y eso sería pasar del rol a la función. Exacto. Exacto. Pasar del rol ya a una función lógica de esa antena que está procesando cargas. Por eso el rol lo que hace es, es importante el rol en un punto porque distribuye las cargas, ¿no? Es como que el rol distribuye las cargas, ¿no? Bueno, la madre tiene una carga, el padre tiene otra carga, el hijo tiene otra carga, ¿no? Como que distribuye, pero tiene ese conflicto de que cuando no se funcionaliza el rol, empieza a generar carga. Entonces ya te genera carga ser madre y los primeros 5 años de vida querés largar toda la miércoles, agarrar la mochila e irte